capítulo 12. Continuamos nuestro estudio de un libro que es uno de mis favoritos y de un pasaje que podría ser el favorito, aunque es difícil tener un favorito en la Biblia, ¿verdad? Recordemos capítulo 11, los héroes de la fe, un recorrido por el Antiguo Testamento. Muchos tuvieron victoria, éxito, otros fueron perseguidos terriblemente, ninguno recibió el final. Esperando Dios junto con nosotros entregar la consumación de su reino. Así termina capítulo 11. Entonces, Hebreos 12, 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, leamos todos juntos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El domingo pasado dijimos que hay 3 elementos en la carrera cristiana. ¿Cuáles son? Primero, nos despojamos de peso. El peso son cosas legítimas que nos enredan, nos distraen. Despojarse de aquello que no es malo en sí, pero te distrae de tu carrera. Despójese del peso y pecado, obviamente. Segundo, correr con hupomoné. ¿Cuál es otra traducción de hupomoné? Esperanza perseverante. Esperanza perseverante. Correr con esperanza perseverante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy llegamos a la última parte, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo se llama aquel juego que se juega en los cumpleaños en que se vendan los ojos y tiene que pegar la cola al burro? Así se llama, ¿verdad? Como yo me he gozado en algunas veces cuando, bueno, algunos son expertos, ¿verdad? Le vendan los ojos y le dan vuelta y salen directo y le pegan la cola. Yo creo que están haciendo trampa porque algunos son buenísimos y hasta pegan la cola donde va. Tiene un don espacial, ¿verdad? Otros se van por otra dirección totalmente contraria y cómo se goza uno hasta que lloramos de la risa a veces. Se tropiezan y le ponen cosas. Pero sabe, el autor a los hebreos le preocupaba que algunos cristianos parecían estar corriendo la carrera de la fe o con los ojos vendados o viendo para otro lado. Trate de correr una carrera viéndose para otro lado. No se puede, se tropieza, se cae pronto. ¿Cuáles serían posibles síntomas de estar corriendo, no puestos los ojos en la meta, en Cristo? Hebreos lo dice, si usted está apuntando en su cuaderno, no tiene que buscar. Hoy vamos a ver muchos pasajes, apunte nada más. Yo se lo voy a ir diciendo, no tiene que buscarlo porque nos atrasamos mucho, pero Hebreos ya ha mencionado muchas cosas que pasan si no estamos fijados los ojos en Cristo. Por ejemplo, no vamos a mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Capítulo 10, 23.
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Falta de firmeza. Otro síntoma podría ser que otras cosas nos distraen. Capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Un tercer síntoma podría ser que si Cristo no es objeto de nuestra fe, podríamos perder la fe. Capítulo 3. Capítulo 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No estamos hablando de la predestinación. No estamos hablando de la elección de Dios. Estamos diciendo de que nadie se salva sin fe. Y la fe mira a Cristo. Entonces, punto número 1. ¿Cómo es este Jesús a quien mira los ojos de la fe? Volviendo al capítulo 12. El Cristo a quien miramos, hermanos, por el gozo puesto delante de Él, hizo algo. Por el gozo puesto delante de Él, hizo algo. ¿Qué gozo? ¿Cuál gozo fue puesto delante de Cristo? ¿Qué gozo? ¿Por qué cosa gozosa? ¿Por qué cosa gozosa hizo Jesús lo que hizo? ¿Qué diría usted? Algunos dirían, bueno, el gozo de glorificar a su Padre. Eso sería una respuesta muy reformada, pero no es adecuada. Jesucristo glorificaba a su Padre antes de venir al mundo. Jesucristo siempre daba gloria a su Padre. Ese no fue el gozo especial que llevó a Jesucristo a la cruz. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué cosa no tenía Cristo que lo motivaría a enfrentar la cruz, el oprobio de la cruz? ¿Qué cosa no tenía Cristo? Y la respuesta, hermano, lo va a hacer llorar. Pero vamos por partes. Cuando Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, Cristo hizo algo, significa que hubo un plan. Hubo un plan. Finalizando el libro, la bendición que muchas veces yo leo, capítulo 13, versículo 20, lo pueden ver, capítulo 13, versículo 20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Hubo un pacto eterno. Hubo un pacto en la eternidad. ¿Cuántas partes componen un pacto?
dos partes. ¿Cuáles son las partes de este pacto eterno? Estamos hablando de antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son las partes en este pacto eterno? Importante para que nosotros entendamos cuál fue el gozo puesto delante de Cristo. ¿Usted qué piensa? ¿Quiénes son los pactantes? ¿Quién? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. No lo busquen, pero en el libro, en los Evangelios, Jesucristo menciona una y otra vez que vino con una encomienda de su Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Finalizando su trabajo en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, dice Jesucristo en versículo 4, a su Padre está orando Jesús y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En la eternidad, Padre e Hijo acordaron un plan. Los teólogos llaman este pacto el pacto de redención. No el pacto de gracia. El pacto de gracia depende de este pacto. Dios no está limitado a cosas temporales ni orden lógico. Esto es para nosotros, ¿verdad? Para tratar de comprender. Pero este pacto entre Padre e Hijo, de él depende el pacto de gracia que Dios hace con Abraham y su descendencia para redimir a un pueblo. El pacto, el acuerdo entre el Padre y su Hijo. ¿En qué consiste este pacto? ¿Y cuál fue el gozo de Cristo? Recordemos el contexto, hermanos. ¿Por qué se necesitaba un pacto de este tipo? Recuerden el contexto. La humanidad perdida, merecedora de eterno juicio. Y esto es importante. El hombre rechazó su lugar privilegiado en la tierra. Siendo virrey, siendo administrador, mayordomo para Dios en la tierra, rechazamos ese papel satisfactorio, santo, hermoso. No, tentado por Satanás, quisimos ser Dios, no servir a Dios. Y las consecuencias, una existencia vacía, desorientada, frustrante, violenta, solitaria, morando en medio de muchas personas, yendo hacia la vejez, cada día más débil, a llegar a la muerte y después de la muerte, juicio eterno. Ese es el contexto. Ese es el contexto de este pacto. Una humanidad desprovista de esperanza. Y nunca iba a haber salvación de entre nosotros. Nosotros somos el problema
¿Cómo iba a haber solución de nosotros? Chicos que están en la universidad o adultos que están en la universidad, cuando su profesor secular, puede ser que él crea en Dios o no cree en Dios, pero si su cosmovisión es secular, le va a presentar planes de la salvación de la sociedad, planes económicos, planes filosóficos, planes sociológicos. Le van a presentar la solución para componer Costa Rica y el mundo. Levante la mano y le hace una pregunta muy sencilla. Profe, disculpe, si nosotros creamos el desorden en que estamos, ¿cómo esperamos que de nosotros surja la solución? Nada más hágale esa pregunta y vea qué dice. Si nosotros somos la causa de todo este desorden, ¿por qué usted dice que nosotros tenemos la posibilidad de componernos a nosotros mismos? La humanidad necesitaba ayuda. Y en Salmo 2 leemos algo increíble, versículos 7 y 8. Dice el Mesías, el ungido, dice el Mesías, yo publicaré el decreto. Oiga, hay un decreto, el pacto. Los pactos se escriben, los pactos se transcriben. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Oiga, palabras de esperanza. El Dios Padre e Hijo conversan. Y el Padre le anima al Hijo a pedirle un pueblo. Y el Hijo se lo pide. El mundo será retomado por el buen Creador y el buen Salvador. Aunque, el resto del Salmo, aunque el Hijo enfrentaría rebeldes, reyes rebeldes, opositores, que también vencería, no se preocupe. Entonces, ¿cuál es el gozo del Hijo? Sí, el gozo del Hijo es honrar a su Padre, pero ¿cómo? Redimiendo una masa de pecadores rebeldes. Ese es el gozo del Hijo, hermano. Redimiendo una masa de pecadores rebeldes. Pero no es así nomás. Esto no se trata de una vara mágica. Bueno, pídeme las naciones y entonces la varita mágica, pum y puf y ya, se acabó. No, así no es. Tito capítulo 2, versículo 14 dice así: Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para redimir. Eso es dar el pago por. Cristo debía entregarse ¿a qué cosa? ¿A qué? ¿Dónde nos redimió? Aquí no tenemos la cruz, estaba en la otra capilla. Nos redimió en la cruz. Nos compró. Se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestra redención requirió que el Hijo se entregara a sí mismo. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho en condición de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, podemos decir, se humilló más, porque encarnarse era ya una humillación, y siendo humillado ya, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se ofreció en nuestro lugar ante el juicio de su propio Padre. Aquí la figura del Antiguo Testamento es Abraham con Isaac, ¿se acuerda? Isaac ya era un muchacho, pudiera haberse resistido a su padre viejo. Isaac no se resiste. Se acuesta en el altar. Nosotros no podemos imaginarnos, porque Abraham creía que lo tenía que matar. Y cuando alzó el cuchillo se lo iba a meter. En ese momento Dios lo retuvo, porque Isaac no era el pleno Salvador. Pero en el Calvario el cuchillo cayó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Hijo amado voluntariamente recibe juicio por algo que nunca hizo, sino por usted y por mí. Por salvar gente. Y seamos sinceros, por salvar gente muchas veces mal agradecidos. Jesucristo enfrentó el juicio de su Padre con gozo. Con gozo. Salmo 40, versículo 7 dice, entonces dije, y sabemos que esto se trata de Cristo porque Hebreos 10 lo aplica a Cristo. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo cumplió la ley en la tierra por usted, mi amigo. Ni por un segundo de su vida de 33 años cedió a la tentación. Todos los 10 mandamientos los cumplió en todo segundo de su vida. No por sí mismo. En el cielo cumplía la voluntad de su Padre. Él no lo hacía por sí mismo. Se encarna porque nosotros somos carne y hueso. Y lo hace por nosotros. Y luego recibe el horrible castigo divino también por usted y por mí. Soportó el oprobio de la crucifixión y lo hizo todo por el gozo puesto delante de él. El gozo de Cristo era verlo a usted junto con Él un día. Oiga lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 17, al final de su oración. Escuche estas palabras, hermano, y llore, si es que usted tiene fe en este Cristo. Dice Jesús a su Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo.
Padre, yo quiero que aquellos que me diste, que ellos estén conmigo. El gozo de Cristo era enfrentar lo peor imaginable para que usted pudiera estar con Él un día. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo contrasta nuestro pecado con esta actitud de Cristo de sufrir. Y dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, recuerde lo que significa ser pecador, rebelde, odiador de Dios, no le importa la santidad ni la gloria de Dios para nada. Ser un pecador es uno que odia a Dios, no quiere estar con Dios, no quiere estar con Cristo, lo aborrece. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, ciertamente dice, apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gozo de Cristo, sí, honrar el deseo de su Padre en tener un pueblo junto a Él, no en el infierno. Nacemos reos de muerte, nacemos rumbo al infierno. Cristo nos quería ver no en el infierno, sino junto a Él. Sin embargo, esta tarea gozosa de Cristo tenía dos aspectos. Yo digo que son dos aspectos, uno terrible y uno triste. El terrible es que Él tuvo que ser crucificado, maldito, a manos de su Padre. La cruz, en términos físicos, era lo más horrible que puede haber. Los romanos tenían una ley que ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Por eso no crucificaron a Pablo, le cortaron la cabeza. A Pedro lo pudieron crucificar porque no era ciudadano romano. Era tan terrible la muerte de crucifixión que era prohibido por los romanos crucificar a un ciudadano. Pero eso no fue lo peor de la cruz, hermano. Lo peor de la cruz fue el juicio de su propio Padre por lo que Él no hizo, por decirlo así, cargar el juicio del infierno en aquel grito desesperante, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en ese momento? Se derramó el juicio de Dios, juicio eterno. La Biblia llama al infierno lago de fuego eterno. En ese momento fue derramado sobre el Hijo. Misterio terrible, misterio horrible para aquel que lo pueda contemplar con fe. Y yo digo que hay otro aspecto triste, hermanos, y esto tiene que ver con nosotros. Los redimidos muchas veces no apreciamos la obra de Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios, dígalo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, porque de principio a fin de este libro, Dios tiene que recordarnos por mis misericordias. ¿Por qué?
Del puro principio hasta el fin, Dios está diciendo, recuerde, soy en el Antiguo Testamento, Gesed, un término sabrosísimo, rico, que significa las eternas misericordias de Dios. Todo el Antiguo Testamento, Dios es Dios de Gesed, misericordia eterna. Aquí en el Nuevo Testamento constantemente, por las misericordias, porque nos tiene que recordar, ¿por qué? No basta haber pensado solo una vez en la cruz de Cristo, no basta. Porque un día en cada 7 Dios quiere que vengamos y leamos otra vez su ley. Contemplemos una vez más nuestro pecado y volvamos otra vez a Cristo. ¿Por qué tiene que ser necesario, hermano? Leímos en el culto, un poco más adelante. Este Jesús a quien ponemos nuestros ojos, que se entregó a sí mismo por nosotros, se sometió al juicio terrible de su Padre. ¿Cómo es ese Jesús? Pues Pablo más adelante dice cómo debemos ser nosotros y qué es lo que él dice. Todas estas cualidades es Jesús. El amor sea sin fingimiento. Oh, el amor de Cristo fue sin fingimiento. Déjeme decirle. Cristo no fingió ningún amor. Puso todo. Entonces dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Amaos unos a otros con amor fraternal. ¿Por qué nos debería decir esto, hermano? Si tenemos la mira en el Jesús que es así. En lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Acaso Jesucristo estuvo en el cielo diciendo a su Padre, ay, qué pereza? Así somos nosotros. Jesús no. Y ahora nos dice en cuanto a vosotros, en cuanto a diligencia, diligentes y no perezosos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todas estas cualidades son las cualidades de Cristo. ¿Y por qué nos tiene que recordar la Biblia constantemente de ello? La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. ¿Cuándo lo dice? ¿Antes de qué? Antes del diluvio. Casi me quiero hacer la pregunta en voz alta ahorita. Si Jesucristo no se arrepiente alguna vez de habernos salvado, por lo malagradecidos que nos mostramos en ocasiones. Cristo gozándose con su Padre, haciendo un pacto para redimir a los pecadores que estábamos rumbos al infierno. Y nosotros, en la cama el domingo, pensando en algún pretexto para no agradecerle. Cristo despojándose de toda su gloria celestial para venir a sudar, a llorar, a quedar exhausto al final de cada día de trabajo. Nosotros, medio cumpliendo, a veces rogados. Cristo ofreciéndose voluntariamente, gozosamente. Y muchos cristianos, ni rogados, ¿sabe por qué el autor nos llama a poner los ojos en Cristo? Porque si los ponemos en los hombres, empezando por nosotros mismos y siguiendo por cualquier otro ser humano, nos pondríamos a llorar. Pero en Cristo hay vida. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón.
completo, porque Cristo nos echó para atrás. Y es por eso que en Cristo hay fuerzas y hay ánimo para nosotros hoy. Vamos a concluir porque no vamos a terminar. La próxima vez vamos a tratar de terminar. Autor y consumador de la fe, todavía nos falta. Ve cuánto hay en estos 2 versículos, hermanos. Pero por hoy, meditemos en este punto. Hemos visto un solo punto. Por el gozo puesto delante de Él. Meditemos, hermanos, en ese punto. Por el gozo puesto delante de Él. El gozo de Cristo fue sufrir terriblemente. No por nada que Él hizo. Sufrir por tener a usted y a mí junto a Él. Y el único camino para Jesús fue subir al monte de Calvario. Recordemos que es posible contristar a Dios. Pablo dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu que Cristo ganó para nosotros, hermanos. Es posible contristar al Espíritu de Dios. Al poner los ojos en este Jesús, el Jesús de la Biblia, no el Jesús de los otros inventos. El Jesucito consejero, el Jesucito psicólogo, el Jesucito terapista, el Jesucito bombero. No, el Jesús de la Biblia. El Jesús que tiene las manos perforadas. El Jesús que tiene los pies perforados. El costado perforado. El Jesús crucificado. Pero hoy, con rostro sonriente, el Jesús feliz de haber hecho lo que tuvo que hacer por ti. Al poner los ojos de fe en este Jesús, cumplamos lo que dice este mismo capítulo, más adelante, al final del capítulo. Tengamos gratitud. Esa es nuestra respuesta pactual de lo que hemos visto hoy. El gozo de Cristo, ¿cuál es nuestra respuesta por lo que hizo por nosotros? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos decimos amén? Oremos. Oh Señor Jesús, nos cuesta comprender lo que hiciste. Somos torpes. Vivimos como una niebla espiritual, Dios. Nuestro egocentrismo, nuestro individualismo impide que sintamos lo que el autor a Hebreos quiere comunicar. Pero hoy, Padre, hemos visto un vislumbre, un poquito de lo que tú has hecho, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por nosotros. Y nos maravillamos. Nos quedamos admirados que nosotros de antemano, siendo pecadores, odiosos y odiándote, Cristo quisiera tenernos junto a Él. Padre, es imposible si no fuera por tu misericordia. Oh Dios, que esa misericordia abundante, infinita, que esa misericordia sea la motivación para nuestra respuesta de gratitud. Y de aquí en adelante, Dios, ni rogados, ni empujados, sino voluntariamente, espontáneamente, alegremente, sirviéndote mediante la gratitud.
con temor y reverencia. Padre, permite que así sea nuestra respuesta a la obra de Cristo por nosotros. En su nombre oramos. Amén.